Hola, bienvenida, bienvenido. Soy Silvia Pueo, psicóloga humana y escritora de la vida. Te acompaño en terapia como mentora de psicólogos y, por supuesto, aquí, en mi podcast Un lugar para escucharte. Un lugar donde, aunque será mi voz la que oigas, en realidad pretendo que te escuches a ti mismo. Hola, bienvenida, bienvenido. Esto es Un lugar para escucharte. Estamos aquí de nuevo y hoy vamos a hablar de ilustración, de creatividad, seguramente de humor, seguramente de solidaridad, porque tenemos un invitado que para mí agrupa un poquito todos estos valores, que es un auténtico crack en lo suyo y que es para mí un honor tenerlo aquí. Él es Javi Royo. Javi Royo, te doy la bienvenida, ilustrador mega ultra conocido, seguro que más de uno sabéis quién es, y estoy con mucha ilusión de que estés aquí. Yo también, me hace mucha ilusión. Acabamos de estar grabando un capítulo justo antes que ha salido mal y lo estamos repitiendo otra vez. Me encanta que lo cuentes porque yo también lo iba a contar. Cuéntalo, que es muy divertido. Esto es lo Sí, mejor, ¿no? sí, Yo es muy estoy súper divertido. agradecido de que hayas, después de toda la chapa que te metí en el anterior, que hayas decidido volver a invitarme otra vez. Es que lo No bueno es tienes eso, fin. que hace un tiempo grabamos un Sí. episodio y Javi, que como os decía, es la persona más generosa y más Bueno, maja del mundo, aparte de buen profesional, dijo, no pasa nada, no se ha grabado bien, pues yo vuelvo a venir. Y aquí está de nuevo, así que espero que te lo pases como mínimo la mitad de sí. bien otra vez, que puedas, igualmente eso no tengo ninguna duda, aportar ideas de valor y que pasemos un ratito entretenido nosotros y las personas que nos estén escuchando o viendo. Sabes que podéis vernos por YouTube o escucharnos por cualquier plataforma de audio. Sí. Así que nada, aquí Si nos ven, estamos. ganamos, de todos modos. Sí, sí, y que nos vean Sí. por algún lado o por otro, porque además en este estudio maravilloso también se aprecia más el contenido. Bueno, Javi, no sé si quieres añadir algo a tu presentación, si quieres contar un poquito a la gente que nos está viendo. Pues no, que lo de ultra famoso me da mucha vergüenza siempre, que no es para tanto, y que además no tiene mucha importancia. O sea, yo me acuerdo mis hijos cuando eran pequeños, que alguna vez sonaba yo por ahí en su clase, lo que sea, y me decían, "Papá, tú eres famoso", y yo siempre decía, famoso en casa cuando te hago las tortillas o cuando te cuento un cuento, eso es la mayor fama que se puede tener, no tiene ninguna importancia. O sea, estas cosas que hay que contar mucho a los chavales y a los niños y a las niñas y a los jóvenes porque es tremendo, pero vivimos con esta cosa de la fama, ¿no? Ujú. Como que a mí o sea, me encanta, o sea, me siento halagado que lo digas, Sí, pero por otro lado soy muy ya, combativo ya. con estas posiciones de intentar hacer cosas en redes sociales para tener likes o para, bueno, o para generar dinero, dedicarte a solo a contar tu vida o a ¿no? tu día a día, que me parece muy tremendo. Pero bueno, que lo agradezco igual, a ver si voy a empezar ahora criticándote a ti. No, Dices, no, para este no es nada. el Javi de hace 2 años, que era mucho mejor. Era más majo. Esta versión No, no me para nada. gusta. No, de hecho me estabas haciendo pensar que también yo Mm, creo que la gracia es justo eso, ¿no? O sea, no es lo mm. mismo ser conocido por publicar tu vida que No, ser ya. conocido como en tu caso, pues porque eres bueno en lo Sí, tuyo, ¿no? O no, sea, yo. dentro de una profesión mm. que obviamente eso no te da más valor como persona, pero sí dentro de tu ámbito y creo que es bueno también poderlo pues reconocer, ¿no? Bueno, es una suerte, porque al Mm, final estás haciendo lo que a ti te gusta y llegando a mucha gente y eso es verdad. claro. Y si eres capaz de que lo que tú haces le haga feliz a alguien o le haga pensar o le haga ponerse en la posición de otro o así, pues siempre está súper Mm. bien, la verdad. Eso es verdad, tienes toda la Claro, y razón. eso es lo bonito. Y además Mm, hay profesiones que es verdad que para llegar, ¿no? Necesitas como llegar más a más gente, por decirlo así, por hacer mm, una comparativa con mi profesión, ¿no? Yo estoy muy orgullosa de mi trabajo, de cómo trabajo, pero claro, se entera la persona que tengo delante en ese momento en la sesión de mm, terapia. No se publica, ¿no? mm. De hecho, por pura logística, ¿no? Por la confidencialidad de mi ámbito, nadie se entera si luego esa terapia va bien o no va bien, ¿no? Esa sesión se entera si
luego la persona tiene la gratitud, cosa que, por cierto, aprovecho para decir que agradezco muchísimo cuando dejan una reseña, ¿no? Que entonces es Mm, como te dan ese valor. Pero es verdad que es eso, que en tu profesión que la gente te conozca es un mérito más, ¿no? Y es una mm. parte de llegar a más personas que es lo que interesa. Sí, es mucha suerte. Sí, y además en tu caso que también tú siempre publicas, o por lo Mm, menos de todo el recorrido que yo llevo siguiéndote estos años, también lo que decíamos, con muchos valores detrás, no es publicar por publicar un dibujo bonito en sí mismo, que pueden ser bonitos, por supuesto, sino que siempre tienes como un mensaje que transmitir, ¿no? A mí me gusta mucho tu forma de ilustrar, no solo pues mm. ilustro una imagen que me han pedido para hacer un cómic sin más, ¿no? Sino que, qué mensaje difundo con eso o qué finalidad, qué propósito tiene, ¿no? Desde ahí. Entonces, te quería empezar preguntando un poco eso. Para ti dibujar, ¿qué supone o qué, ¿no? Bueno, esta idea, ¿no? Que de hecho en tu libro aparece también Mm. del Ikigai, del propósito, todo esto. Para ti en ese sentido, ¿cómo lo vives desde tu profesión? Pues para mí, mira, yo lo he vivido siempre de una forma muy natural porque yo empecé, en realidad, sí, yo me remito siempre a cuando era muy pequeñito, yo tenía unos 6 años o así, y nuestro padre, bueno, nuestro padre, mi padre y el de mis hermanos, hablo en plural porque éramos tres, Ujú. nos traía siempre cómics de Mortadelo y Filemón, y yo fui ese niño que cuando estaba aburrido pues se leía todos los Mortadelos y Filemones, y acabé imitando lo que yo leía, que era escribir cosas con dibujos, ¿no? Que es lo que sigo haciendo ahora. Y, y es tan sencillo como eso, que alguien que viene del mundo del cómic que cuenta cosas con los dibujos, porque como tú dices, no todo el mundo cuenta cosas con dibujos. Y evidentemente creo que el tema de los valores sí que es verdad que desde pequeñito yo me he criado en un barrio obrero de Zaragoza, donde era muy importante mirar alrededor y la conciencia social, asociativa, etcétera, ¿no? De que bueno, de que juntos realmente se pueden hacer más cosas, y tenías que generar esa comunicación y esa empatía con el resto y tenerla siempre en cuenta, ¿no? Yo creo que esos valores siempre han estado ahí y son los que bebes. Al final Mm. bebemos los valores que te han enseñado en casa y que te han enseñado en la comunidad en la que vives. No sé, también es verdad que cualquier persona que dibuja transmite unos valores, que no es que sean unos valores mejores ni peores, son los que uno tiene y los que transmite, pero que los que contamos cosas con dibujos, que es el mundo de las viñetas, del cómic y de todo este mundo, ¿no? Y que en redes sociales ha tenido tanta, bueno, que se ha difundido tanto porque en realidad son viñetas de un solo golpe y la gente las lee muy rápido y las pasa, pues cada uno tiene su opinión y sus valores. Yo creo que en ese sentido también es tener mucha suerte porque continuamente estás poniéndote, digamos, estás midiéndote en cuanto a tu forma de pensar, en cuanto tienes que dar una opinión continuamente. Es verdad que la gente pensamos que nuestras opiniones siempre van a gustar, no siempre gustan, evidentemente. O sea, todo el rato son lecciones de, de lo que tú piensas y de lo que tú recibes de otra gente. Y bueno, es bonito, la verdad es que es bonito y sirve mucho para, pues para mantenerte bien también de cabeza muchas veces, que esto que estábamos hablando de psicología, yo creo que precisamente el hecho de dibujar, el transmitir cosas desde dentro, todo lo que piensas, etcétera, sirve para, bueno, para ponerte en un espejo, para sacar las cosas y poder verlas desde otro punto de vista, y funciona muy bien. Eso Totalmente. es un gran lenguaje. Totalmente. Yo antes fuera de micro te Mm, decía que yo dibujando como tal no soy especialmente buena. Me gusta ilustrar, pues eso, ideas mm, desde la parte más metafórica. Pero es verdad que, por ejemplo, cuando trabajo en sesiones con pacientes sí que lo utilizo muchísimo, aunque ujú, sea garabatillo, o para que la persona también, ¿no? Pueda, lo que tú decías ahora, al final no deja de ser una parte muy terapéutica. De hecho, mm, existe la arte terapia como tal mm, incluso. Y es muy interesante porque al final el cerebro procesa las cosas también doblemente y de una forma mucho más conectada con la emoción si le agregas esta parte de imagen, ¿no? Y a veces es verdad que podemos, o por lo menos yo como terapeuta muchas veces también genero imágenes en la mente del otro mm, sin a veces sin ni siquiera la mm, necesidad de dibujarlo, ¿no? Pero pues imagina mm, o no, como y yo sé que cuando hago esto la idea llega más y que si mm, esa persona se acaba la sesión y tú le preguntas qué recuerdas, a lo mejor no recuerda que hemos estado hablando un rato de, no lo sé, de su madre, que haya pasado no sé qué, que se han discutido, pero sí recuerda esa metáfora que le ha hecho ver o le ha hecho conectar
con la necesidad de hacer un cambio, por ejemplo. Entonces, todo esto, decías, ¿no? Con las redes sociales es verdad que las ilustraciones llegan por eso, porque de alguna forma conectan mucho Mm, más que no una persona, pues como puedo ser yo, ¿no? Que a lo mejor hago un día un vídeo hablando y digo algo mega ultra interesante, mm, pero claro, luego llegas tú y eres capaz con tu visión, tu creatividad, de en una sola imagen conectar con lo importante mm. que yo he dicho y evidentemente la gente va a ir a tu ilustración. Sí, pero esto que dices es muy interesante porque la imagen, o sea, somos seres visuales, siempre venimos de huir de un animal que nos está persiguiendo o de identificar detrás de un matorral un oso grande, un león Sí. prehistórico, lo que tú quieras, ¿no? Ujú. Y, y de hecho hay estudios que hablan de que la imagen es más fácil, es hasta 60.000 veces más fácil descodificar una imagen que un texto, ¿no? Que Sí. es brutal la diferencia. Entonces, ocurre esto que dices, si ya no es si dibujas bien o dibujas mal, lo que tú has dicho es muy bonito, ¿no? Yo genero imágenes en la mente del otro sin ni siquiera dibujar. Si eres capaz de dibujarlo de una forma súper sintética aquello, eso es oro. ¿Por qué? Porque realmente el hecho de hablar de una situación, de cómo llevar, no sé, de cómo actuar de una forma diferente frente a algo que está ocurriendo, por ejemplo, si tú lo dibujas, si tú haces un esquema de relaciones simplemente, que pueden ser flechas, círculos, un texto que está escrito ahí, etcétera, esto es muy bestia. Mira, el ejemplo es que yo, por ejemplo, tuve una profesora de historia que entraba en la clase, hacía un cronograma en la pizarra para explicar exactamente lo que íbamos a hacer durante esa clase, ¿no? Si eran las guerras griegas, no sé qué, tal, lo que fuera, ¿no? Y lo iba colocando con dibujitos, con pequeños esquemas, Mm. etcétera. Hacía un resumen en la pizarra y aquello de repente se convertía en la mejor forma de estudiar que podía existir, porque esa imagen, por un lado, se te quedaba impregnada porque la tenías durante una hora delante, mientras ella iba hablando, iba evolucionando a lo largo de esa imagen Claro. con su voz, ¿no? Pero, pero además también te servía como guía de por dónde iba ella, ¿no? Y hasta dónde iba a llegar. O sea, era maravilloso. De hecho, yo creo que fue un año en el que estudié muchísimo menos porque tenías una capacidad de memorización con solo la imagen que era brutal. Entonces, desde ese punto de vista, claro, como herramienta del dibujo, a mí, bueno, tú viniste a un curso que hice de Ujú. creatividad y dibujo Súper interesante. y recuerdo mucho y pongo el ejemplo de que tú utilizas los dibujos muchas veces como psicóloga en la terapia y creo que es una súper herramienta realmente y que tú en tu ámbito, pero la profesora en su ámbito, el de marketing en el suyo, o sea, el hecho de entresacar esa idea, ese esquema, esas relaciones, ese proceso, representarlo gráficamente, es un superpoder. O sea, es eso, es un superpoder de comunicación. Sí. Y es muy Sí, es un importante. añadido al final, y es lo que decimos, al final Mm, es una doble vía de entrada a nivel cerebral, ¿no? O mm, sea, al final existe el córtex visual, mm, córtex auditivo y también pues todas estas áreas de lenguaje que son mucho más complejas. Justamente por eso mm, la parte verbal a veces nos perdemos más y no estamos mm, totalmente a nivel atencional y demás nos cuesta un poquito más conectar. El área visual es lo que tú decías al inicio, ¿no? Directamente entra sin que mm, hagamos prácticamente nada y eso ya nos cala dentro y ya nos hace un efecto, por mm. decirlo así, ¿no? Es mucho más fácil de descifrar que no una historia o un Totalmente. lenguaje Mm. más verbal. Así que totalmente. Por eso Instagram ha tenido Em, tanto éxito, o sea, el tipo de trabajo que hacemos de claro. viñetas, ¿no? Porque enseguida con un golpe, Mm. pues llegas a mucha gente y además se consumen muchísimas imágenes y muy rápido. Entonces, si eres conciso y eres capaz de decir algo que llegue, pues llega, ya está. Si no, no, pero bueno, también es importante el mensaje, evidentemente. Mm. Pero sobre todo también la concisión, el hecho de que sea muy simple, de que sea rápido, yo creo que eso ayuda. Eso te iba a preguntar, ¿cómo lo haces tú cuando te planteas el decir voy a crear una imagen sea para un libro? Que Mm, Javi, si no lo sabéis, tiene un montón de libros súper interesantes. Uno de ellos aquí detrás, luego lo enseñamos un poquito. Sea eso, ilustraciones o libros que contengan mensajes y demás, o ya sea también el hecho de, pues eso, una publicación de Instagram que decías ahora, ¿no? Cualquier cosa que tú quieras comunicar a través de mm. una imagen. Cómo te planteas? ¿Cómo es ese proceso de creación, ¿no? Para ti. Bueno, suele ser, no es siempre de la misma forma, pero por ejemplo,
muchas veces se trata de hacer un ejercicio de traducción lingüística, de decir, vale, ¿cómo diría yo, por ejemplo, que, no sé, que llueven, por ejemplo, chuzos de punta? O sea, que llueve como si no hubiera un mañana, ¿no? Ujú. ¿Cómo representas eso gráficamente? Y cómo lo haces de una forma súper sintética. Pues hay una forma ya, hay una gimnasia para saber que eso lo puedes representar de varias formas, pero igual hay una Mm. que es mejor que otra, ¿no? Al final se trata de eso, porque en mi caso, por ejemplo, y es así, o sea, lo que sí, lo que es más fuerte es la parte de conceptual, porque al final, y es así, yo dibujo muy rápido, dibujo, es como muy directo, lo que es el llegar desde la idea a la mano es muy fácil, es casi como escribir. Por eso digo que escribo con Claro. dibujos, ¿no? Porque tú escribes la palabra perro y yo te dibujo un perro a la misma velocidad que tú estás poniendo la palabra perro y súper sintético, ¿no? Entonces, hay gente, hay ilustradores que sí que, bueno, tienen un tipo de ilustración pues que tardan más tiempo, que trabajan un boceto, que luego pasan a tinta, que luego colorean. Ujú. En mi caso, yo creo que lo que es más importante es averiguar cómo llegar a las ideas y de ahí luego ya las traduces de forma rápida, ¿no? O utilizar, por ejemplo, mira, hoy he hecho, bueno, he hecho un mapa de Europa donde aparecía Gaza también para un periódico que es Infolibre con quien colaboro Ujú. y hago temas de actualidad. Esto saldrá mañana y aparecía simplemente era el mapa donde aparecía toda Europa y hasta Gaza. Y entonces en Gaza había como una mancha roja y de ahí salía un help, como un bocadillo que ponía help. Ujú. Y estaba en mitad de Francia, digamos, por Europa, lo que es mitad de Europa, unos ojitos silbando para otro lado, ¿no? Como que estaban mirando para otro lado. Sí. Ahí la única palabra que había era el help, pero era la forma de decir que Europa nos está ocupando pues no sé, de hacer algo que quizá estos de la flotilla que fueron hacia Gaza, pues si en lugar de la flotilla tenía que haber habido pues un ejército de la ONU o de quien fuera, humanitario, abriendo Mm. una vía de entrada para alimentos y para socorrer a esta gente, a esta pobre gente, ¿no? Entonces, ¿por qué utilizo un mapa? Pues porque es un código también de lenguaje que es muy rápido y que conocemos todos. O sea, el hecho de tener, digamos, como... o sea, creo que no inventamos mucho cuando realmente usamos símbolos y elementos que conocemos tú y yo. Es como cuando haces dos círculos que se cruzan para hablar con un paciente de, mira, Ujú. esto es esto, se cruza y aquí ocurre algo en medio, Sí. ¿no? Y esto ya existe, pero simplemente hay que agarrarlo y utilizarlo. Digamos que son alfabetos visuales. No, no son alfabetos, pero no son alfabetos, son sistemas visuales, sería Sí, más bien, ¿no? exacto. De símbolos, de cosas que se pueden utilizar. Y yo trabajo mucho desde ahí también, pero siempre teniendo en cuenta la idea y luego diciendo, vale, pues para esta idea me va bien un mapa, por Mm. ejemplo. O para esta idea me va bien dos círculos que cruzan. O para esta idea me va bien una línea del tiempo, ¿no? Sí, al final son como esos elementos clave, ¿no? Que te Hmm, sirven de base para transmitir sí. ideas que tengan que ver con eso. Y que depende de la idea, pues puedes utilizar uno u otro. No siempre utilizo este tipo de sistemas visuales, pero muchas veces sí, porque, bueno, porque a mí me interesan mucho. Me parece que son como una forma de conectar con la gente como muy rápida. Que todo el mundo, por ejemplo, sabe lo que es un mapa de metro y tú puedes hacer un mapa de metro. Te creo que tenía un dibujo hecho, por ejemplo, con las formas, es muy, muy de psicología también, era un busto de una persona y dentro había Ujú. un mapa de metro con diferentes estados de ánimo. Qué Cada guay. estación era un estado de ánimo, ¿no? Como una forma de decir que realmente tú puedes empezar tu día de una forma e irte a otra y que todas están dentro y que todas son válidas, etcétera, Sí, etcétera, sí, ¿no? sí. Pero bueno, que va por ahí realmente, que tú puedes contar cosas con elementos que existen ya. Para mí eso es el poder de lo visual y del dibujo, ¿no? Y que además es curioso porque no todo el mundo dibuja, pero todo el mundo reconoce todos estos sistemas. ¿Por qué? Porque convivimos con ellos, porque igual en la época de nuestros abuelos no, evidentemente, cuando éramos mucho más, estábamos mucho más relacionados con el mundo del campo, vivíamos en los pueblos, etcétera, ¿no? Y no había tantísima tecnología, etcétera, pero hoy en día tú enciendes el móvil y realmente ahí tienes en el, en la aplicación de correr tienes gráficos, en otras aplicaciones, por ejemplo, abres Google Maps para venir hasta aquí que he venido antes
pues hay un trozo que vengo andando, pues también es un lenguaje visual, el mapa de Google, ¿no? Ujú. Y cómo me va indicando el lugar hacia el de que tengo que ir. Realmente todo eso lo tenemos incorporado. Nos comunicamos por emojis, con GIFs en WhatsApp, que son imágenes que se mueven y hacen tonterías. Eh, Tenemos un montón de memes, incluso que conoce mucha gente, que también he usado alguna vez y hay otra gente que lo usa también. Y todo esto es una riqueza y un lenguaje visual que la gente tiene incorporada, pero no usa de una forma quizá tan autónoma. Porque es verdad que se usa Mm, también, no nos engañemos, ¿no? Porque estás con el móvil y lo estás sí. usando. Sí, pero es verdad que me estás haciendo pensar mucho en Mm. eso, ¿no? Como es algo que a lo mejor no entrenamos, pero todos tenemos de base, Sí, ¿no? Lo que pasa lo que conocemos. dejamos de usarlo cada vez más y Mm. ahora es verdad que con la tecnología a veces se incorpora, pues lo que decías, a través de GIFs y demás, pero sí que es cierto que en la adultez, ¿no? Hay un punto en que parece que sea como, no, no, ahora, ¿no? Hay que hablar, hay que ser serios, ¿no? Y parece que si dibujas algo, Sí, te quita seriedad también, ¿no? Que sí, eso también, se relaciona con lo infantil. sí, exacto. Bueno, es un problema que tenemos porque en realidad todos dibujamos hasta los 10 años y a los 10 años o cuando entramos ya a partir de esos 10 años entramos en la ESO y todo el mundo piensa que las asignaturas como música, plástica, dibujo, etcétera, son asignaturas como Marías. Además, bueno, parece como que todo el mundo piensa que el dibujo solo es una expresión artística, cuando realmente el dibujo es un lenguaje, como el que te estoy diciendo. Entonces también por ahí hay una dificultad por la cual mucha gente deja de dibujar. Y bueno, y además existe la idea de que cuando no dibujas como Leonardo da Vinci, pues parece que no eres un dibujante, ¿no? Cuando es una tontería. Realmente lo que tiene valor del dibujo, y yo siempre remito al dibujo como lenguaje, es algo que se puede relacionar de forma muy sencilla con el deporte. Mm. Todo el mundo hace deporte porque se siente mejor y porque es muy saludable, pero no todo el mundo es olímpico. No todo el mundo va a ser un profesional del Qué atletismo bueno. o del fútbol o de todo esto. Entonces, con el dibujo ocurre algo muy, muy, muy similar. De hecho, yo suelo hacer una analogía siempre entre el deporte y el dibujo, porque me parece que tiene mucho que ver, incluso en la forma en la que los dibujantes también entrenamos dibujando todos los días. Mm. En cuanto a que si tú te comunicas con el dibujo a menudo, realmente vas a ser mejor comunicándote también, igual que si escribes, da igual, es lo mismo, y igual que si haces deporte, evidentemente. Entonces, si tú no tienes que intentar ser Picasso ni un gran artista, ¿no? Tú tienes que intentar utilizar el dibujo para lo que a ti te viene bien, al nivel que a ti te viene bien y sin ningún tipo de vergüenza. Lo que pasa es que, claro, es lógico también que cuando tú has dejado de dibujar a los 10 años, de repente llega alguien y te dice que hagas un dibujo de un perro, de una casa, de lo que sea, y a todo el mundo le entra la risa floja y se pone muy nervioso o Mm. nerviosa, ¿no? Porque, claro, es esa vergüenza de decir, no es que yo no sé dibujar, es que lo hice de pequeño, sentirte también un poco pequeño. Yo creo que hay varias cosas. Yo siempre he dicho que hay una parte también de conexión un poco con la infancia, cuando tú le dices a alguien que dibuje, que es muy bonita, porque es verdad que le entra la risa, pero yo sé que no es solo, o sea, lo he hablado alguna vez, que no es solo por el nerviosismo, porque si no, también un nerviosismo puede ser, "Puf, no, 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 ¿sabes? Pero a veces es un poco decir, ostras, es que yo si dibujaba, es que lo voy a hacer como yo cuando yo era pequeña, ¿no? O cuando yo era Ujú. pequeño. Y realmente sale esa casa que tú dibujabas cuando eras pequeña, ¿no? O el perrito, o la valla, o el árbol. Sí. Y bueno, es una forma de encontrarte con ese momento que dejaste ahí atrás. Pero fíjate, es una pena que tantas personas dejen de dibujar porque realmente se pierde ese lenguaje. Mm. Es un lenguaje universal que no, Total. y no, bueno, y creo que seríamos una sociedad muy diferente si supiéramos dibujar todos cuatro cosas. Escribir con dibujos lo esencial, lo que a ti te vaya bien, etcétera. Pero no solo por saberlo cuando viajas, que podría ser, por ejemplo, dices, bueno, me voy a Japón, como muchas veces la gente allí en Japón no habla inglés, y puedo, con un dibujito muy sencillo, puedo pedir un té, puedo pedir un sushi, o puedo pedir de comida, o dónde está un lugar Ujú. determinado. Pero también lo que decimos, ¿no? Pues cómo explicar cosas, pues un poco Pictionary, ¿no? El juego del Pictionary.
cómo explicar cosas de forma muy sencilla. El Pictionary tiene esa base en realidad. Tú tienes que ser muy bueno, jugando al Yo no he Pictionary. jugado nunca. ¿No? Ahora estaba pensando yo, No he jugado nunca. digo, No lo wow, sé, o igual me sería súper aburro, no sé, sí, pero interesante. será muy aburrido Yo me porque yo pediría ir haría, contigo. claro, yo todo el rato igual sí se vería lo que tendría que dibujar. Pero mira, por ejemplo, en Bellas Artes, cuando estás haciendo la asignatura de dibujo, creo que era en tercero o en cuarto, yo tuve una profesora tuve unos profesores muy buenos de dibujo, tengo que decir. Una era Inma, no me acuerdo de su nombre, otra era Chupi. Chupi era un señor que nos enseñó a hacer, bueno, a hacer dibujo clásico de caballete y de carboncillo, pero empezamos haciendo el dibujo clásico de cómo encajar la figura, trabajábamos en Bellas Artes con modelos del natural, con personas reales, y Sí, además era muy bonito porque un día nos llegaba un señor de unos 50 años, otro era una persona más joven, otro una señora de 70 con todos sus pliegues, con todo esto, era maravilloso para hacer realmente, para trabajar como muchos cuerpos diferentes sí, y claro, y llegó, algo pues realista, ¿no? sí, era realista, pero llegó un momento, me acuerdo, que nos puso a dibujar a uno de los que venía, a un modelo que iba moviéndose por la clase. Entonces tú tenías que ir pillando un momento preciso, como si fueras una cámara de fotos, todo lo rápido que pudieras, etcétera, ¿no? Y por ahí a mí me sirvió mucho para aprender. Claro, ahora dices, vale, Javi, pero si tú dibujas con 4 líneas, si no tiene nada que ver con eso. Bueno, pero sí tiene que ver en cuanto a concebir el espacio, en cuanto a muchas cosas. Pero es que luego teníamos una profesora que era mucho más experimental, Inma, que además fue vicedecana y me la encontré hace poco en un aeropuerto. Fue muy gracioso, a mí me dio mucha ilusión porque no la había hace desde que Ujú. estudiaba, imagínate, y la tía iba ahí de mochilera con unas amigas, fue muy guay. Y, y me acuerdo que ella lo que hacía era, para evitar que, claro, los que dibujamos normalmente tendemos a tener nuestros vicios. O sea, lo mismo que es bonito tener un lenguaje, ¿vale? Y se me reconoce y tengo mi estilo, eso es un poco esclavo de que te estés repitiendo demasiado con el tipo de dibujo. Entonces, ella, y de hecho se valora que te repitas. Esto es un poco como los cantantes cuando hacen las canciones en los conciertos que más gustan y siempre piden otra, y las mejores las dejan, las más Sí, populares, que a lo mejor las tienen dejan, 200 años, pero la tienen que sí, cantar, la ¿no? tienen que cantar. O el plato clásico de un restaurante, Ujú. que no lo quitan nunca de la carta. Sí. Vale, tú eres un poco esclavo de eso realmente, pero ella nos hacía hacer una cosa que era muy bonita, que era para evitar los vicios dibujando, que dibujáramos con la mano izquierda, por ejemplo, Mm. o que dibujáramos con los ojos cerrados, o tocando la cara de un compañero y hacerle un retrato, o eso, con la mano izquierda y sin mirar lo que estás haciendo, sino viendo una persona que tienes que hacer un retrato y la dibujas, y bueno, y era súper divertido. Y son técnicas que se usan mucho. No sé por qué te estoy contando esto, no sé dónde Mm, hemos llegado, un Me jardín da igual aquí, porque me parece súper muy raro. interesante y de hecho en terapia a veces también Mm, usamos ese tipo de cosas, lo que te sí. digo, ¿no? Esta parte de un poco de arte terapia, Mm, de conectar con la mano izquierda para mm. conectar más pues, con esa parte, ¿no? Del interior, o hay diferentes métodos que se usa este tipo de técnicas y funciona muy bien por Sí, eso. yo a veces lo hago también, mira, me salen muy bien cosas diferentes porque tienes menos control con el dedo y el iPhone, con una aplicación que se llama Brushes y tienes que dibujar como en un sitio muy pequeño con el dedo que tienes muy poca Mm, precisión y ahí ocurren cosas muy divertidas, qué guay. que no tienes tanto control. Sí, te iba a preguntar justamente a alguien que nos esté escuchando y que diga, pues sí es verdad, ¿por qué no dibujo? Igual podría, igual debería, igual, ¿qué le dirías? ¿Cómo empezar o Pues qué le mira, recomendarías que yo le hiciera? recomendaría que si puede, que se lea un libro que yo ilustré y que no es mío, que se llama El poder de las palabras, de Mariano Wow. Sigman. Porque Sí. ahí él tiene una teoría, dice una cosa que es muy bonita, que tiene que ver con esto, y es que la capacidad de hacer algo reside en que tú tengas ganas de hacerlo. Y evidentemente algo físico que te lo permita, ¿no? Si no tienes Sí, pero piernas, no puedes hacer la una base la tienes que carrera. tener, sí. Pero pero si realmente, o sea, que las cosas que a veces que creemos que no podemos hacer, el 99% de las veces es porque nos hemos autoconvencido de que no podemos hacerlas. Y arranca el libro, de hecho arranca con una anécdota suya personal, no la voy a desvelar para que quien quiera que se lo lea, que no pasa nada, que tiene que ver con el deporte. Y, y que de nuevo vuelvo al deporte y vuelvo al dibujo. O sea, igual que si te lo propones, puedes llegar a hacer una 10K,
con tiempo y si, bueno, si físicamente más o menos te lo permite el cuerpo y eres más o menos joven, no tienes... Bueno, incluso hay gente mayor que lo hace más lento y lo hace y ya está, o lo hace casi Sí, andando. al final es ir buscando, Sí, no ¿no? La pasa manera nada, de ¿no? llegar en los Exacto, escaloncitos que cada uno exacto. Y necesita. aquí ocurre lo mismo con el dibujo. Quiero decir, yo animaría a todo el mundo que quiera dibujar a dibujar, pero no a dibujar pensando que va a hacer un cuadro como Leonardo da Vinci, Mm, sino que va a comunicar algo que se entienda. mm, Punto. O sea, sí. es verdad que tienes que tener una guía, que no puedes decir, bueno, dibuja y ya está, y pones a dibujar. Quiero decir que para eso, pues bueno, mi libro habla más de creatividad, más que Mm. de dibujo, aunque anima a dibujar, Sí, y de hecho en su anima libro también, y hay ejercicios, ahí eso te etcétera. iba a decir. Pero bueno, sí, pero se puede ir a cualquier lugar o tener algún amigo que dibuje algo que te pueda ayudar o ir a una academia de dibujo sencilla. Aquí, por ejemplo, en Barcelona hay una academia donde enseñan cómics, ¿cómo se llama? Que no me acuerdo ahora el nombre, creo que está por Las Corts o por Sants. Es la clásica, ahora me van a matar por no acordarme. No Bueno, pasa nada, luego lo es buscamos igual, y lo sí. ponemos Estas son por cosas de la escrito. memoria también, que cuando vas a buscar algo no lo encuentras y luego te vendrá. Típico. ¿Cómo? Sí, José, pues mira, la escuela Joso, gracias. nos lo han chivado por Sí, el la pinganillo. escuela Joso es importante, sí. Escuela José, La vale. escuela Joso, por ejemplo, tiene cursos para aprender a dibujar cómic que son súper sencillos y sí, que te enseñan. Y luego, bueno, pues academias, yo qué sé, incluso yo recuerdo cuando era pequeño mi madre no tenía mi madre es música, no sabía nada de dibujo y me apuntó a una academia de dibujo de barrio y allí empecé bueno, yo ya dibujaba evidentemente, allí aprendí otras cosas del dibujo y luego ya Ujú. seguí mi camino. Yo lo tuve fácil, ¿eh? Desde pequeño porque como hacía esto y ya está, pues mira, el niño que dibuje. Bueno, pero Está al bien. final es eso, ¿no? Hiciste lo que decíamos al inicio, ¿no? De algo que te gustaba, fuiste Sí, buscando la manera de poderte dedicar a ello. claro. Yo creo Ujú. que eso es lo que está bien. También descubres, como mi madre era música, eso que si quieres puedes ser músico, pues que yo, por ejemplo, no quería. Yo casi tiro el piano por la ventana. Porque mi madre, con todo el amor del mundo, quería que sus hijos fueran músicos a toda costa, pero claro, ella era la mejor música de casa. Entonces, con mucho cariño nos daba las clases y todo, pero luego ya se hacía unos solos y no sé qué. Entonces tú como niño nunca vas a ser mejor que tu madre. Yo creo que acabamos un poco, es curioso porque ninguno de los tres hemos sido al final músicos, que es una espina que tiene ella ahí, pero bueno, ya saldrá bien músico, no pasa nada, no hace falta. Pero todo el mundo tocamos, o sea, yo toco un poco el piano, mi hermano toca la guitarra, el otro la batería y juego también el piano un poco. O sea, como que sabemos tocar un poco, pero no hemos ido por ese camino. Y yo creo que, no sé, yo supongo que en psicología habrá algo que tiene relación con esto, el hecho de que los padres hacen una cosa muy bien y el hijo busca otro camino, ¿no? O que supongo que habrá alguna razón, no lo sé, no tengo ni idea. O que cada uno encuentra un poco su camino diferente y ya está, es así. A veces no, a veces sí, pero sí, yo creo que está muy conectado con esto que dices de las ganas de hacer algo, ¿no? Ujú. Pienso que también cuando tienes ganas de hacer algo, si tienes ganas de dibujar, no es simplemente por el hecho de dibujar, sino porque tiene que haber un objetivo, un plan. Y ahí yo creo que es cuando la gente realmente puede invertir su tiempo y su ilusión, ¿no? Porque si tú, por ejemplo, dices, vale, yo quiero aprender a dibujar porque quiero hacer viñetas, o porque quiero hacer un libro, o porque simplemente quiero ir a las reuniones y poder explicar las cosas de una forma súper ágil. Ujú. Y existen, por ejemplo, campos como también hay cursos de visual thinking que tienen que ver con el pensamiento visual y con el hecho de mostrar cosas, de hacer esquemas de, a partir Mm. de ideas. Mira, uno de los trabajos que suelo hacer yo a veces, a veces me llaman para ir a un evento donde hay una charla o hay una mesa redonda y yo tengo que ir transcribiendo en directo lo que van diciendo. Y eso, esa transcripción gráfica, se va proyectando a la vez que la voy dibujando. Es muy, a ver, eso sí que es mucho de haber entrenado, es mucho como el Sí. pianista que va, improvisa, ¿no? Como un Ujú. concierto. Tengo algo de información anterior, pero bueno, allí van saliendo ideas nuevas, cosas nuevas, yo no hay nada escrito. Y yo voy haciendo esa transcripción precisamente con esta idea de la profesora que va haciendo que las ideas que se están hablando, que toda esa parte hablada, se va transcribiendo gráficamente.
Entonces, hay cursos que te enseñan también a hacer este tipo de cosas. Es que me parece súper Sí, interesante porque al sí. final es lo que decimos, ¿no? Dentro del dibujo como herramienta lo puedes aplicar a mil campos distintos Sí. y de mil maneras y también muy unido a lo que decimos a tu personalidad y a la finalidad de lo que tú buscas transmitir con eso y desde ahí se pueden hacer un millón de cosas. Aquí me gustaría decir una cosa, porque es un clásico que los padres que no han tenido ninguna relación con las bellas artes, con el dibujo, etcétera, y que de repente tienen una hija, un hijo, que se le da bien dibujar, que lo disfruta, etcétera, hay mucha tendencia, y la sigue habiendo hoy en día, por mucho que estemos en 2025, a, a pensar que las bellas artes, que la ilustración, que el dibujo, etcétera, no son un modo de vida o que es un modo de vida muy tortuoso y que no lo quieres para tu hijo. Hay mucha gente que en lugar de hacer bellas artes empieza haciendo arquitectura porque sus padres le han metido en arquitectura o dicen no hagas eso, haz médico, haz derecho, haz otras cosas que parecen más. Sigue existiendo mucho hoy en día esto, ¿no? Y yo siempre intento decir esto que tú dices, que realmente es una forma de vida, pero es muy, muy extenso el campo de la ilustración y del dibujo. Claro. O sea, es verdad que en general, como colectivo, no es un colectivo que cobre grandes sumas de dinero, ni que la gente se haga rica, ni mucho menos, que hay mucha precariedad, eso es verdad también, pero, pero existen, por ejemplo, los tatuadores, tatuadoras que viven de ello y algunos viven muy bien. Claro, también hay escalas, esto es un poco el mundo Claro. del arte, es así, ¿no? Pero, o gente, por ejemplo, que hace murales y de repente hace un mural para un hotel en no sé dónde y otro en, ¿sabes? O gente que hace cómic que realmente es muy buena. Bueno, existe o sea, digamos que es un campo muy amplio y con muchísimas, digamos, mini profesiones dentro de la ilustración y del dibujo que algunas veces tienen muy poco que ver, porque no es lo mismo pintar un cuerpo siendo tatuador que pintar un muro entero, ni en cuanto a escala, ni en cuanto a lo que estás haciendo, ni en cuanto a materiales, no tiene nada que ver. Mm. Son como oficios diferentes. Sí, sí, pero está bien lo que decimos, ¿no? Mm, Dentro del propio campo. mm, Nada que ver en ese sentido, pero también si lo comparamos con la psicología, ¿no? No es lo mm. mismo el psicólogo que trabaja en un colegio que un psicólogo que Claro, trabaja haciendo psicoterapia, como puede ser mi caso, claro. que al final, claro, O en una mueves cárcel, cosas muy diferentes, exacto, ¿no? en muchos ámbitos, ¿no? Entonces, es como, bueno, pues si tú tienes claro que quieres que la ilustración, el dibujo forme parte, Mm. fórmate de eso de alguna forma. Si además te gusta también otra cosa y quieres juntarlo, pues también lo puedes hacer. Y si no, dentro de esa parte, pues ir buscando qué nicho concreto, ¿no? O qué Sí, parte de ese oficio puedes ir sí, buscando. totalmente. Pero es muy divertido y Mm, es muy bonito. Es verdad que a veces, pues bueno, pues es lo que decimos, ¿no? Hay una parte en la que yo creo que como en todas las profesiones, pues te puedes sentir un poco solo, porque son profesiones que estás trabajando solo y a veces vas por caminos que son un poco raros y igual no sabes ni por dónde estás yendo, pero es muy bonito eso también. Es una sensación muy de libertad y de inseguridad y de precariedad que es interesante. Y con esto, mira, te voy a decir otra cosa. Ocurrió una cosa, cuando llegó la pandemia, yo creo que los que nos dedicamos al mundo artístico lo sufrimos mucho menos que los que iban a una oficina todos los días. Hace poco lo hablaba con un amigo y tiene que ver mucho con la forma que tenemos de ver la vida más improvisada, mm, con el hecho de asimilar los cambios drásticos de una forma mucho mayor, de esa costumbre que tenemos a no saber qué es lo que va a ocurrir el mes que viene. Claro, porque tienes más entrenada esa tolerancia a la Exacto. incertidumbre, Ay, ¿no? eso quería decir, Mm, incertidumbre, no me salen sí, las palabras. Y, te y es, salen los dibujos. sí, 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 total. Aquí, Sí, por lo menos déjame que yo sea más buena en palabras, tú en dibujo. sí, 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 totalmente. Y, y esto lo comentábamos hace poco, decíamos, es que realmente cuando llegó no sé, el confinamiento, ¿no? Que nos dijeron, oye, todo el mundo a casa. Claro, los que teníamos este mundo de, por un lado, de no saber muy bien lo que vas a hacer mañana, era un poco parecido. También trabajábamos en casa. Ujú. eh, Era bueno, no ha Sí, cambiado sí, 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 tanto en sí. realidad, ¿no? Estábamos como muy preparados para eso. No me acuerdo con quién lo comenté, pero realmente estábamos varios y todo el mundo habló un poco de esto. Sí, al final es verdad y también pues eso yo también pues lo veo más como psicóloga. Evidentemente hay de todo en todas partes,
Pero es verdad que también el tipo de personalidad que tienes, las habilidades sociales, las Mm, habilidades comunicativas, las habilidades introspectivas, tienen que ver también con luego qué profesión eliges, Sí, ¿no? totalmente. Y a la inversa. Es decir, si tú Mm, estás cultivando para ese tipo de trabajo una serie de habilidades, eso potencia partes de tu personalidad. mm. Y es verdad que, por ejemplo, pues eso, ¿no? Mentes más artísticas, pues sois personas más creativas, normalmente también más Más introspectivas, ¿no? dispersas. Más dispersas, Sí, exacto. Y de hecho, menos mal, ¿no? Porque eso también es sí. lo que os permite luego pues que fluya esa creatividad o permite una serie de habilidades que una persona que, por ejemplo, es, pues no lo sé, no se me ocurre ahora algo como Más muy científica, contrario, o más científico racional, racional. o una profesión, por ejemplo, que sea muy expansiva, muy extrovertida, muy Ah, hacia afuera también, claro. Esa persona pues tiene otra serie, ¿no?, de habilidades porque también las está entrenando mm. cada día. Sí, sí, Entonces también eso es totalmente. muy interesante, el decir, bueno, mi profesión no es que me defina al 100%, pero sí que potencia partes de mí y entonces está muy bien haber elegido una profesión que vaya con tu personalidad Sí, base para eso, para sentirte cómodo en sí, ello, ¿no? totalmente. Aunque es cierto también que son profesiones en las que cuando tienes mucha incertidumbre, que es muy fácil caer en el síndrome de la impostora. Y el Ujú, impostor, ¿no? En pensar que quizá lo que estás haciendo no tiene tanto valor o que no sabes muy bien por dónde vas. ujú. Estas cosas son muy recurrentes. Claro, yo ahí lo pienso también porque es verdad que a nivel sociedad Mm, quizás están menos valoradas, ¿no? Siempre hay, pues yo que sé, el abogado, el médico, ¿no? mm. Como profesiones que, bueno, que hoy en día se valora casi más a un influencer, pero eso es otro tema que no vamos a entrar. Pero a nivel, no sé si tanto económico, social o lo que quieras decir, claro, hay profesiones que tienen como un valor intrínseco que siempre ha acompañado, ¿no? Como esa autoridad, esa Sí. parte, ¿no? De, oh, es que esto es maravilloso. Bueno, porque también es, a ver, es normal, Sí, por porque supuesto, es un más necesario. cirujano va, bueno, sí, si tú tienes que elegir llevarte a la isla a un médico o a un dibujante, te le vas a elegir un médico, yo también, de Eso hecho. está claro, eso está Sí, claro. una médica, porque al final si te pasa algo, él va a saber cómo curarte y vas a salir Total. de ahí. Aunque es verdad que cuando llegó la pandemia, ¿te acuerdas que todo el mundo echó de menos la cultura, lo primero, Mm, ¿no? Cuando nos encerramos en casa. Todo el mundo era como, sí, bueno, fue el boom de Netflix y de todas las plataformas, pues todo el mundo claro. viendo la tele, todo el mundo con ganas de escuchar a gente que te explicara cosas. Claro, porque de ahí la importancia, ¿no? A nivel de salud mental, porque Sí, decíamos lo de cirujano y es súper normal que te haya salido sí, y a mí también, sí, claro. porque, claro, si no tienes una parte física más o menos saludable es que ya da igual todo lo Sí, demás, ¿no? Pero es pero también cierto al que la revés, tienes salud, razón. claro, ¿no? Mm, También esa parte de salud mental es necesaria y profesiones pues más como la tuya, a lo mejor mm, si nos vamos como a pirámide de necesidades, ¿no? mm, Pirámide de Maslow, algunas de estas, ¿no? Las necesidades básicas, obviamente, pues es comer, dormir, mm. ¿no? Como tener mínimo de salud física. Pero claro, si no lo complementas todo eso con un mínimo de realización personal, de conexión, de introspección, de emociones, ¿no? De toda esta parte regulada, es que te mueres de asco en la isla desierta. O sea, quiero decir, Totalmente. hay un punto en que vas a estar muy mal, ¿no? Sí, sí, totalmente. Sí, también habría que elegir dos, un artista y una médica. Nos llevamos a los dos por si acaso Sí, por si y acaso así ya está. complementamos. Si son pocos días, a lo mejor solo con el médico nos Sí, conformamos, pero como o pase con el más de una artista semana, también. sí depende de la suerte que Sí. tengamos, ¿no? A nivel de salud, pero bueno. Depende si trae guitarra o no. Depende de muchas cosas. Pero sí que es verdad eso, que yo creo que es muy importante también que ¿verdad? Valoremos a Mm, la gente dentro pues eso, de su propio ámbito, ¿no? Porque evidentemente es muy injusto si nos ponemos a comparar, ¿no? Este cirujano con una persona sí, artista, claro. creativa. Sí, claro, pero es que te aportan cosas distintas. Igual Sí. que cuando tú ves una película, ¿no? Hay Mm, películas que son de Oscar, mm. pero a lo mejor te aburren. Sí, a Sí, lo sí, mejor luego ves total. una de dos actores un poco malillos, Mm, y te entretienes un sí. montón, ¿no? A Cada mí me cosa pasa que tiene... intento dormirme siempre con las películas de Antena 3 los domingos en el sofá y siempre me acabo enganchando. Y es la Pues misma historia de siempre. sí, ya te la sabes, a lo mejor tu mente Sí, por eso se es que engancha. hay una chica que se ha quedado sin marido y llega el carpintero del pueblo, se va a vivir al pueblo, que tiene una casa de su madre y se enamora del carpintero, el carpintero. Sí, 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 sí. Son todas iguales. Y es Sí, que me las sé, pero me engancho a esas. bueno, pero Es ¿por qué? Porque a lo tremendo. mejor tu mente ahora en Se ese activa con momento eso. necesita Ya, eso, ¿no? no, yo quería dormir, pero no, no puedo. Bueno, eso, que probablemente yo no Eso quiero decir puede ser el nada, titular. tiene Me que engancho ver, ¿no? con las películas malas del domingo, Sí, sí, eso es lo después más de comer. importante del podcast de hoy. No, Sí. pero ahora en serio, eso probablemente tiene que ver lo que decimos también con Mm, tu forma de conceptualizar las cosas, de no, es que, personalidad, de un millón de cosas yo que qué ahora no sé. vamos a entrar a Sí, analizar, no lo sé. pero es curioso, ¿no? A veces la Pero mente va por donde va. sí, pero también es verdad que muchas veces o sea,
Yo pienso que lo que es importante es que todos y todas somos importantes en algún momento, ¿no? Ujú. Que no los artistas o los cirujanos o todos en realidad es así, ¿no? Yo siempre pienso que cuando vas a la administración, por ejemplo, a una ventanilla o tienes que hacer un trámite y hay alguien detrás que te trata bien, qué maravilla. O Sí. sea, y es una persona que es un funcionario, una funcionaria que está resolviéndote un tema de papeles. Ujú. Pero como te lo resuelva, es como, bueno, igual después tengo las expectativas bajas, pero es verdad que lo agradezco mucho. Entonces Sí. siempre pienso también en que, joder, que todos somos, que no hay que ser artistas solamente, ni hay Ujú. que ser nada especial. Y el fontanero, si se te atasca el baño, le vas a dar besos cuando lo Totalmente, venir a súper arreglar. necesario. Y no sé si te das cuenta, Javi, pero estamos acabando un poco el episodio igual que lo hemos empezado, ¿no? El dando Así, reconocimiento cada uno en su profesión, así, ¿no? sí, total, sí. Esta parte de cada persona, ¿no? Tiene que poderse dar ese valor, esa Hemos hecho un autoestima y toda esta capicúa. parte, ¿sí? Tal cual, un capicúa sin esperarlo, hablando de eso y que Sí, al final es importante y que cada uno utiliza su lenguaje y está bien que así sea. sí, sí. También me gustaría añadir un poquito desde ahí. Si tú eres una persona, por ejemplo, hablo por mí, en este Mm, caso totalmente me puedo sentir identificada, que es muy verbal, está mm, bien, ¿no? Que al escuchar este episodio des un poco la vuelta y has escuchado a Javi y digas, igual tengo que potenciar más esta otra parte, ¿no? ujú, De cosas pues más creativas y demás. Y lo mismo a la inversa, ¿no? También a mm, veces decir, bueno, pues soy más creativo, soy más tal, ujú. bueno, pues a lo mejor necesito potenciar, ¿no? Y yo creo que eso también es lo interesante, el decir, yo Sí. soy así y me gusta ser así, Mm, le pongo un poco este mix, ¿no? mm. Y las cosas que yo necesito para mi vida, para estar equilibrada, ¿no? Es que además para todas las profesiones y para todos los ámbitos puedes aplicar la creatividad Claro. y al revés. Y siendo muy creativos que somos muchas veces los dibujantes, los ilustradores, tenemos una falla muy grande, por ejemplo, a la hora de tener que hacer un presupuesto, tener que hablar de dinero, tener que defender tus derechos con un contrato, porque, Mm. o sea, hay partes que nos faltan de otras profesiones también, Siempre pasa, claro. porque tú tienes que utilizar parte creativa para tu profesión, pero yo también tengo que utilizar una parte, por ejemplo, de administración o de saber de ciertas cosas para manejarme en el Mm. mundo real, ¿no? Sí, sí, Que son sí, más sí. aburridas, pero que Pero las tienes tocan. que hacer. Totalmente, totalmente. Y bueno, para ir acabando también hay unas preguntas que yo siempre hago al acabar el episodio. Me gustaría que entráramos, es un poquito Ujú. más la parte emoción y demás, que hemos entrado poquito. Pero sí que me gustaría que nos pudieras contar, porque de hecho las emociones en el fondo tienen muchísimo que ver con también, ¿no? El si yo estoy conectado, estoy con mis emociones y demás, también es más fácil que esté regulado y que la creatividad surja, ¿no? Porque al final si estamos muy ansiosos no va a surgir nada de ahí que tenga sentido o que sea suficientemente bueno. Entonces, me gustaría que si te apetece que nos contaras algún recuerdo que te venga a la mente, si puede ser reciente, de algo que te haya emocionado, de algo que te apetezca compartir. Que digas, ay, pues no sé, la última cosa sí que me Hostia, ha pues emocionado. emocionar chungo, emocionar que casi lloro el otro día viendo las imágenes del telediario. No sé si eso Mm, te puede servir, pero que casi me pongo a llorar sí, sí, por con favor. el tema de Gaza, porque Mm, o sea, se veían unas explosiones en la ciudad de Gaza con unos niños sangrando y unas movidas. Yo estaba viendo el informativo. Uf, y me dio muchísima tristeza y normal. mucha impotencia. Te digo que lloré, o sea que, Sí, y sí, sí, sí. no sé, es que, eh, bueno, y me fastidia y me jode porque soy alguien muy positivo, pero también soy alguien que cuando ves que no, claro, no puedes hacer nada tampoco, es que, bueno, no es que no puedes hacer nada, sí, igual sí podemos hacer algo, pero me da mucha tristeza eso. Luego, pues eso, van los de la flotilla para allá, pero son son ciudadanos, no hay ningún gobierno que haga nada. Ya. Esto, no sé si era eso más o menos lo que tú Sí, sí, decías, cualquier cosa que te pero apeteciera esa era compartir, jodida. Esto era de que... anteayer o de ayer, no sí, lo sí, sí, sé, sí. por decirte. Y, y feliz, pues este verano con amigos, no sé, momentos de piscina en el pueblo, súper felices y charlando y Mm. pasándolo bien y tomando un vino, un tinto de verano, que he descubierto que eso también me produjo mucha alegría, que hay un tinto de verano que venden en el supermercado que sabe igual que el que haces en casa. Mira qué bien, ¿no? Sí, Así sí, tienes ahí es fácil. increíble. Sí, Ahí eso es fácil. como un consejo. No voy a Sí. decir la marca porque no, No, no pero vamos a hacer hasta que no te promoción aquí de patrocinen. alcohol. Pero podrían patrocinar
los del tinto de ¿Te verano imaginas? podían patrocinar el podcast. Un lugar para escucharte Aquí lo con un dejamos, poco por de si acaso, alcohol, por no si sé, no sé. llaman. No Sí. sé si. Ah, bueno, igual no va por ahí. Pero igual tiene alguna bebida sin alcohol. Hay que mirarlo. Entonces podemos aceptar, podemos hablarlo. Pero te iba a preguntar, ya que estoy un poco relacionado con esta parte emocional, ¿hay algún tipo de emoción que a ti te inspire especialmente? Porque es verdad que tú decías, ¿no? O sea, utilizas mucho el dibujo Mm. para eso, para comunicar, para conectar. Entonces, no sé si hay emociones que te conecten a ti Sí, más o te ayuden, porque sí, lo que decías de Gaza mismo, ¿no? sí, Antes decías, has hecho una ilustración sí. que es una Bueno, forma de ha ido un ayudar poco por ahí. también. Bueno, sí, yo estoy un poco desencantado con esto. O sea, estoy un poco con una mentalidad también un poco, a ver, realista. Si ayudas a que otra gente pueda tomar conciencia, no lo sé. Yo creo que al final, creo que estamos todos más o menos en la misma burbuja y si nos movemos poco. Quiero decir, que la gente que piensa, es muy complicado cambiar de opinión a alguien. Es muy complicado. Mm, Sí, es verdad que igual refuerzas, igual, pero bueno, se queda ahí. Tampoco es que vayamos allí y saquemos a toda esa gente y se vayan los que pegan tiros y estos tengan agua y tengan comida, ¿no? Es complicado. mm. O sea, no te voy a ser completamente positivo en el sentido de decirte, no, lo que yo hago es no sé qué, es mentira. O sea, No, pero es una parte más, ¿no? Es decir, no va a sí, cambiar de opinión por ver esa ilustración, pero sí, si ves esa ilustración, luego hace un trabajo pues en terapia, luego ve no sé sí, qué otra cosa, pero pues todo suma. humildemente sé dónde estoy. No Claro. creo que atribuir a un dibujante, a cualquiera, sea yo, sea otro, como capacidad de cambio real es relativo. Sí, tú, en eso sí, evidentemente, si ayuda a alguien, como ayudó en la pandemia, etcétera, hay un refuerzo positivo. Mm, Creo que ahí sí. vale, Pero, pero es complejo hablar de cambio real a ya. una escala tan grande como esta Sí, de lo sí, de la sí, saga, por por supuesto, ejemplo. no tienes ese poder, Pero aunque... sí, pero si me hablas de emociones que me mueven a dibujar, esta es una, la tristeza, la rabia, es una muy potente, por ejemplo. Ujú, Pero bueno, también la alegría y el estendalazo de ver algo que es muy bello, muy bonito, te puede dar una viñeta también, ujú. ¿no? ¿Por qué no? O sea, Sí, que sí, tú sí. de repente tienes un sentimiento como súper de plenitud, de lleno y tal, y dices, guau, qué guay. Y estás un día dibujando y dices, hostia, aquel momento, ¿no? Mm, Una viñeta, por ejemplo, que era súper tonta, que también se compartió mucho y a mí me gusta mucho, que es un culo, el mar y el sol, y ponía tu culo, playa, sol, y ya está. Y eso no viene de la rabia. Eso, ya, quiero decir que hay viñetas que vienen de un lugar, pero es sí, verdad sí, que sí, siempre sí, hay sí. como siempre surgen de algún momento que has vivido, que Mm. has visto, que esto, que están relacionados con emociones. Esto es muy bonito. El de la Palestina de hoy ha sido de la rabia y aquel del culo venía del estar en la playa con el culo al aire, de verdad, Sí, ¿no? como de ese disfrute, ¿no? Sí, También que es igual lo bonito. estás esperando justo antes del verano, ¿no? Y Sí, sí, dices, sí. joder, qué ganas de volver a poner con el culo Sí, al es aire en como, la eso playa, es todo lo que la necesito. brisita y ya está, ¿no? Ser un animalillo, ¿no? Sí, sí, total, total. Sí, Qué chulo. Quedan dos preguntas más, así bien, un bien. poquito más personales. La siguiente pregunta es, más que una pregunta, es una petición que te voy a hacer, Mm. y es que piensas en algo que por lo que te gustaría darte las gracias hoy, algo que te agradezcas. Puede ser algo actual, algo del pasado, no importa, algo que te quieras Hoy. agradecer. Sí. Pues hoy te diría, hoy en concreto, ¿cómo se diría? Por ser, yo es que me doy mucho las gracias de todos modos, ¿eh? Hoy por ser tan majo ante las adversidades y los cambios, porque he hecho una mudanza que acabo de hacer y hay mil movidas. Pero bueno, yo, o sea, ya tengo bastante resiliencia, por ser resiliente, ¿no? Con estas Mm. cosas. Por eso sí me doy un Pues beso súper gordo. bien. Y tiene mucho mérito que después de una Sí. mudanza has venido Ah, aquí no, va a no, poner pero buena cara y... bueno, porque es la vida. Quiero decir, yo Sí. en ese sentido ya soy mayor. No. Bueno, pero es la forma también, ¿no? De Sí, poder pero gestionar tus sí, emociones, ¿no? Por un lado sí, las usas sí. a tu favor creando Pero yo me doy viñetas, muchos por besos, otro todos los lado días. Es que lo te convierto todo en agradeces. cosas positivas. Mm, Creo que eso también es un valor que aplico mucho, que aunque esté en la mierda o aunque haya tenido un mal día o esto, intento verlo en un lado positivo y intento estar de buen humor solo por la gente maja que me rodea también, ¿no? qué Y bien. porque creo que funciona. Ujú. Funciona muy bien hacerlo Súper así. bien. Además es un ejercicio de autoestima, ¿no? Sí, También el también. hecho de me agradezco cosas a Sí. mí, me estoy valorando yo y me estoy Que eso no agradeciendo quiere cosas decir que que me un día ayudan, no lo consiga, ¿eh? Porque hay días como que sí todos. y Ujú. hay días que, que Ya, cuesta mucho. ya, Pero sí, yo creo que por eso está bien. súper bien. Sí.
Pues no sé si quieres decir algo antes de cerrar, algo Bueno, que que estoy creas que es súper agradecido, importante. que ojalá se haya vuelto a grabar mal esto, como la otra vez, y así lo volvemos a repetir, porque es muy agradable hablar contigo. Y nada, y súper agradecido de estar aquí en tu podcast. Yo doblemente agradecida, nunca mejor dicho, ya que es la segunda vez que estamos aquí hablando. Y sí que nos queda una última pregunta Mm, final, pero te quería hacer aquí un poco de encerrona, a ver qué te parece. En vez de que me la contestes de forma hablada, que me la puedas contestar de forma dibujada. Sí, Te la lanzo y ahora si quieres te doy una libreta y un vale. pequeño rotulador para ¿Tienes que un te roto pongas a ello. gordo? No es muy gordo, no sé si A te va a ver, valer. no, a mí me vale cualquiera, no te preocupes. ¿Ya me Vamos has a hacer traído la aquí libreta? Sí, más sí, está muy publi bien. aquí para que nos patrocine Sí, Stadler. ese Eso está en bien este también. caso, ¿vale? Ese es el que utilizas para tus terapias, tienes que decir. Si te digo la verdad no es mío, me lo han Ah, dejado, no, no digas eso. pero es de un Stadler. La pregunta es muy sencilla y tiene mucho que ver con la esencia de este podcast. Este podcast al final es eso, ¿no? Es una conversación en la que estamos hablando de temas pues que a mí me resultan interesantes porque los elijo yo y en este caso pues a ti también por eso has venido. Ujú. Y lo que pretende es que sea un lugar para escucharte en general, ¿no? Un lugar para no solo escucharnos a nosotros, sino que la persona que nos está viendo y escuchando haya podido conectar con sí misma y haya podido escucharse a sí misma. Entonces la pregunta es muy clara. Quiero que de alguna forma nos ilustres aquí, así muy espontánea e improvisadamente, ¿cuál sería para ti ese lugar para escucharte? El lugar para escucharme, ¿eh? Sí, un lugar para escucharte, de todo, pues eso, no hace falta que te diga más. Ujú, Lo metafórico que tú quieras que sea, estará ujú. bien. Libreta toda tuya. Y hago el dibujo y mientras, ¿qué vas a hacer? Yo me... ¿Cortamos aquí No, o hombre, no, podemos aquí no se seguir? corta nada. No, no, aquí se Aquí no se corta. corta Tienes nada. que seguir hablando ahora. Y ahora Yo, que he no metido te como, preocupes, imagínate, como rollo, te he dicho dibujo rápido, y aquí media hora haciendo el ¿te dibujo. imaginas? ¿Cómo te lo he dicho? Ha Y tú, estado... aquí no se corta nada. Vamos a empezar otro podcast en realidad. Vamos aquí a poner a Sería prueba al increíble eso. supuesto ilustrador Por supuesto. que ahora nos lo va a demostrar. No, ahora fuera bromas. Como bien hemos dicho toda la entrevista, él es experto en dibujar, yo soy experta en hablar, o sea que no os preocupéis, que puedo aprovechar ahora para comentar pues justo una de las ideas que me queda un poco con las ganas de ir más allá cuando Javi decía toda esta parte de eso, ¿no? De emociones que le mueven y comunica a través de ellas y le ayudan a lanzar mensajes que al final son importantes y que nunca sabes a quién van a llegar, ¿no? A mí a veces me pasa con el poco alcance en comparación que yo puedo tener. Hago un post, hago un artículo del blog o este podcast mismo, ¿no? Y a veces te escribe alguien y te dice, gracias a esto he tomado una decisión súper importante o gracias a esto he cambiado de vida, ¿no? Incluso. Y es cierto que, jolín, es muy guay, ¿no? Cuando alguien te dice esto, pero también tienes que conectar con este punto de humildad de, bueno, a lo mejor esto ha sido esa gotita, ¿no? Final, pero está claro, y si os dais cuenta ahora me estoy yendo a una imagen visual totalmente, es eso, es ese vaso, esa copa que evidentemente yo no he llenado, ¿no? Esa persona probablemente se ha encargado de ir llenando todo esto y gracias a este último clic que ha podido ser, pues hoy, por ejemplo, escucharnos a Javi y a mí, escucharnos y vernos, ha hecho, ¿no? Que eso pueda ser posible. Entonces, mi deseo hoy, ya que estamos, sería que aquí, tú que nos estás escuchando, te haya servido este podcast no solo para escucharte en lo que tú necesites, ¿no? O hayas necesitado escucharte hoy de lo que ha ido saliendo, sino también en que puedas eso, en que puedas también, pues desde el agradecerte algo, conectar con alguien que te emocione y que te motive para ti y dibujar, ¿no? Lo que decimos, dibujar que es algo que tenemos muy olvidado y que creo que es muy importante que le demos un espacio también, por pequeñito que sea, aunque no se lo enseñes a nadie. Dicho esto, si alguien se anima a dibujar lo que sea, y si no sabes por dónde empezar, dibujo luego pienso, el libro de Javid, hay muchísimos ejercicios y es maravilloso, buscadlo. Si te animas, me encantará que me lo hagas llegar o que nos lo hagas llegar y lo podamos ver. Dicho esto, Javi se A ha mí me animado a hacer el sí, a mí dibujo. me gusta mucho hablarme mientras ando, me gusta mucho andar. ¡Ah, qué bueno! Me encanta, ¿eh? Porque no sé si lo vais a ver bien. Ahora me Sí, lo acercaré va un a poquito más a acercar un la cámara, poquito. ahora me Sí, ahí acerco no, ahí bien. se te va a quemar, Pero, pero yo aparte de que creo. ahora me acerque, es cierto que lo primero que he pensado es, mira, un señor andando, pero tiene mucho más, ¿no? Cuéntanos, Bueno, cuéntanos y ahora es tu misma ahora lo cabeza. enseñamos. Es como que cuando andas, tú sales de ti mismo, ¿no? Sales si tu cabeza te habla en realidad. Ujú, Entonces es tu cabeza hablándote mientras vas andando, no tiene más. ¡qué Ya bueno! está. No, pero me gusta mucho.
Bueno, es lo que decías, hablarse a uno mismo, ¿no? Sí, sí, Yo, sí. yo lo uso mucho como forma de estar conmigo mismo también Me y de encanta. meditar, ¿no? Es O sea, el decir, hecho de andar es conversar en sí, realidad. sería ese lugar para escucharte, Mm, eso, ¿no? El estar, el caminar mm, y tú mismo te mm. hablas y te De escuchas. Me hecho, camino encanta. mucho. Me gusta Pues qué mucho cómo lo ilusión, qué has bien. hecho. Pues muchísimas gracias por haber traído Nada, también tu arte a un lugar sí, para escucharte. ahí lo tienes. Si una tercera vez grabamos algo, pues, Pues me pues ya. avisas. Lo hacemos todos los años, una vez al año, que quedamos y grabamos un Siempre, podcast que no se oye. venga, Este se oirá siempre porque sí, lo están siempre sí. De grabando. hecho, si nos estáis Sí, escuchando, hay 4 personas ahí eh, grabando, ahora grabando y controlando muchas cosas, con 3 cámaras, unos medios increíbles aquí. Envía a la Yetana, ¿podemos decir dónde sí, por estamos? supuesto, yo Envía a la encantadísima. Yetana En el estudio Here Comes the Sound, ahí está. que la verdad es que es una gozada grabar Es una aquí. pasada. Que aquí han pasado gente como los Beatles. Están aquí. Los Beatles una vez vinieron con Serrat. Han dicho. Hasta aquí. Vinieron con Serrat y estuvieron aquí con Silvio Rodríguez y Sin duda, si volvemos a grabar mm, alguna vez juntos, ahora en serio, hablaremos del vale, humor, también del muy sentido del bien. humor, de lo importante Sí, que es podemos hablar. también Podemos para la hablar del salud humor mental. y de la falta de humor también. Y de la falta de humor, que también hay Sí, mucha, por desgracia. está bien. Bueno, cualquier caso, agradecerte de verdad, poniéndonos un poquito serios Muy bien. dentro del humor, pero agradecerte mucho eso, que hayas venido hasta aquí, que hayas aportado todo el valor que aportas, que hayas escrito el libro, que fuera bromas, Ujú, que es un libro que me gusta muchísimo porque no voy a poder enseñar mucho tampoco, pero para que veáis al menos bien la portada, dibujo luego pienso. ujú. Es un dibujo que es un libro que está muy, ya pues lo tengo marcado como veis. Está muy dibujado. Está muy dibujado, obviamente, con su Mm, estilo de dibujo, pero es que aparte hay muchos ejercicios muy creativos y me parecen muy interesantes para alguien pues eso, ¿no? Que no sabe por dónde empezar y que se lo pueden complementar alguna vez que hagas el curso de nuevo que hice yo contigo. Yo lo disfruté ujú. también un montón. Así que nada, gracias doble por todo. Gracias a ti. Un súper placer. Nos seguimos viendo, escuchando por aquí en más episodios y si queréis encontrar a Javi para cualquier proyecto o cualquier cosa, Javi Rollo. Y bienvenidos Em, patrocinadores futuros. y bienvenidos De patrocinadores, por rotuladores o supuestísimo. de bebidas de no alcohol, que es importante. Totalmente, lo que haga falta. Aquí estamos en un lugar para escucharte. Muchísimas gracias por estar aquí. Nos vamos viendo cada día 1 y cada 11 de mes. Gracias. Gracias.